Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Aragón, señor Guerrero, por 10 minutos. Buenas tardes, señora consejera. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. La verdad es que tiene un papel complicado y este humilde diputado que siempre intenta ser constructivo al margen de la ideología, porque yo creo que además de la ideología hay que ser constructivos a la hora de hacer las cosas. Y hay cosas que, incluso hay partidas nuevas que se han intentado, que se han realizado y que pueden ser además productivas para lo que es Aragón y todos los aragoneses. Yo personalmente tenía esperanzas puestas en lo que es la Consejería de Economía, Industria y Empleo. Y lo digo personalmente porque creo que cualquier gobierno, independientemente de su ideología o de las personas que lo conforman, creo que lo que intenta realizar es ver la coyuntura en la que gobierna, ver la situación en la que gobierna, ver el sitio en el que gobierna y además escuchar a la gente para la que gobierna. Y yo creo que no solo en Aragón, me atrevería a decir que en el resto de España y en la Unión Europea y en el resto del mundo prácticamente, el principal problema que tiene todo el mundo, y más aún a raíz de esta coyuntura económica que hemos pasado, es la creación del empleo. Y de la primera frase, y si no pueden remitirse a los vídeos y a las actas que dijo este humilde diputado, fue que todo el mundo cree, o por lo menos todo el mundo creemos, la gran mayoría, que la mejor política social que existe es la creación de empleo. La creación de empleo de calidad y estable, que en eso además coincidimos con la consejera y coincidimos con toda la gente que está aquí. Todo el mundo, todos los gobiernos que han intentado crear empleo y que sea de calidad y de estable. La verdad es que como muy bien decía anteriormente la consejera, un presupuesto es la intención política de un gobierno y aquellas prioridades que quiere un gobierno. Y a partir de ahí todo el mundo hemos oído hablar al gobierno, las políticas sociales, los que no tienen, los que... Sí, pero de verdad, yo creo que no es tan difícil. Y desde aquí hago un llamamiento al presidente del gobierno y al consejero de Hacienda, que creo que son los grandes artífices de estos presupuestos, porque estoy seguro de que la consejera no nos lo va a decir, pero la consejera ha intentado luchar un mayor o un mejor presupuesto. Pero la verdad es que al ver estos presupuestos, la decepción es enorme. La decepción es enorme. Y no se lo digo a la consejera porque está aquí, pero sí que me gustaría que el llamamiento fuera para el propio presidente del Gobierno de Aragón y fuera para el propio consejero de Hacienda. Estos presupuestos son decepcionantes. Lo ha dicho la señora Luquín. Pocas veces coincidimos con ella personalmente, pero yo coincido ahora. Esta es la consejería estrella del propio gobierno. Esta es la consejería estrella para intentar resolver los problemas. Porque si damos un bono social para paliar la pobreza energética o la vulnerabilidad energética, como defendíamos el otro día, pan para hoy y hambre para mañana, pero no solucionamos uno de los 3 principales problemas que hay en el tema de la pobreza energética y de la vulnerabilidad energética, que es la renta familiar, luego estaban las tarifas de energía, y el tercer problema era todo el tema a nivel de eficiencia energética, etcétera, el primero y el tercer problema no lo estamos cumpliendo. 12% en los programas de gestión energética, de reducción. Ya no hablo de las políticas de activación del empleo. El Instituto Aragonés de Fomento, el IAF, que vuelvo a decir lo mismo, independientemente de quién gobierne, en donde existen unos magníficos profesionales que han realizado unos magníficos programas con una reducción de entre un 10 y un 12%, el INAEM que sube un 0,09%, pero es que en referencia, el año pasado, sin ir más lejos, subió casi un 15%. Y veníamos de hacer unos esfuerzos importantes. Este año suben los ingresos. Y vemos, en términos globales, para cualquier crío que vea ya, menos 6% en la consejería estrella. Pero es que encima vamos a ver otros conceptos, digo al azar, el del comercio, menos 33%. ¿Saben cuántos comercios hay en Aragón? ¿Saben cuántos hosteleros hay en Aragón? ¿Saben cuánto empleo de calidad y estable, eso que a todo el mundo se nos llena la boca, da el sector del comercio en Aragón? Por decir uno. Comercios que además de dar servicio a las poblaciones, fijan población en el medio rural y crean empleo de calidad y estable. Menos 33%. Eso es una aberración. Eso es una aberración. Pero una aberración.
independientemente de que luego digamos, no, es que maquillamos el capítulo 2 para intentar tal... Es una auténtica aberración, de verdad, ¿eh? Y estoy hablando ya, aunque sea diputado en las Cortes de Aragón, hablo casi como ciudadano. Quiero decir, es una auténtica aberración. Y a más, por decir otro dato, programa de promoción y desarrollo económico. Cito solo uno, aquel que es encargado del desarrollo socioeconómico en Aragón, de corregir los desequilibrios en Aragón mediante el fomento y la creación del empleo y riqueza, mejorar la competitividad de las empresas, que son las que crean empleo. No es el gobierno el que crea empleo. El gobierno lo que debe hacer es activar, fomentar políticas que reactiven la economía, especialmente de las pymes, que en Aragón son el 96%. Y atracción de inversión diversificadora, por ejemplo, menos 12%. Vuelvo a leer los 4 conceptos, porque de verdad se nos llena a todos la boca de políticas sociales, etcétera, de parchear. Desarrollo socioeconómico de Aragón, corregir los desequilibrios de Aragón mediante el fomento y la creación de empleo y riqueza, mejorar la competitividad de las empresas y atracción de inversión diversificadora. Que todos hemos oído lo de que los huevos en diferentes cestas. Menos 12%. IAF menos 10%. INAEM 0,09. Menos mal, por lo menos para decir que está en positivo. Pero vuelvo a decir, el año pasado, de 2014 a 2015, más 15%, sin aumentar los ingresos y viniendo de donde veníamos. Pero ya no quiero entrar en otras que, aunque no dependan de nosotros, fomento de agricultura menos 8, turismo menos 40, industria menos 17, industria, que son los que generan las grandes empresas, principalmente el sector de la industria, empleo de calidad y estable para la comunidad, menos 17%. Fomento de la gestión y eficiencia energética, menos 12%. De verdad, y vuelvo a decir, y yo no me creo que la consejera no haya hecho todo lo posible. No me lo creo. Estoy seguro de que ha hecho todo lo posible, pero aquí hay unos responsables, el gobierno, el equipo de gobierno, los que apoyan al gobierno, que de alguna manera, bueno, vamos a parchear en relación a las políticas sociales, pero de verdad, es que mientras no vengan empresas que creen empleo, que paguen sus impuestos y que sirvan para sostener el estado de bienestar, no vamos a hacer nada. Y de verdad, si se han equivocado ustedes en este presupuesto, que cada gobierno es autónomo para hacer lo que crea y ponga sus prioridades encima de la mesa, de verdad, cuanto antes rectifiquen, porque si no, será pan para hoy y hambre para mañana. Y de verdad, lo digo en un tono constructivo, no quiero marear con una serie de cifras porque es que estamos viendo menos. No quiero marear con una serie de cifras, simplemente quiero hacer unas valoraciones generales, unas reflexiones generales para intentar enmendar entre todos lo que es la máxima obsesión que tienen los aragoneses, que es el empleo. Y vuelvo a decir, el empleo. ¿Quién crea el empleo? De todos los que estamos aquí, ¿quién crea el empleo? Estoy seguro de que todos vamos a responder lo mismo. Las empresas. Porque el gobierno, independientemente de lo que pueden ser las convocatorias de empleo público, que pueden suponer el 0,0000, son las empresas. Y si resulta que en diferentes programas a las pymes, que son las que sostienen el tejido productivo de Aragón, que sostienen el medio rural de Aragón, que Aragón el 48% es Zaragoza, pero el otro 52% es medio rural, como comercios, como hosteleros, como pequeñas y medianas empresas, estamos poniendo trabas en todo momento para fomentar esas políticas activas de empleo, bueno, ya me dirán cómo vamos a sostener las políticas sociales. Ojo, el Grupo Parlamentario Aragonés ve muy bien que se fomente y que se potencie todo lo que es educación y sanidad. Estupendo. Pero vuelvo a decir, sin empleo, sin empresas que vengan, que paguen sus impuestos, que se sostenga el estado de bienestar, el día de mañana esto no va a servir para nada. Y luego, bueno, ya no quiero entrar personalmente en todo lo que es el FITE, en donde de alguna manera lo dejamos al azar, el FITE que para Teruel y para todo lo que es la diversificación, para todo lo que son el cambio de modelos productivos en algunas comarcas, como puede ser cuencas mineras, pero ya no solo cuencas mineras, Bajo Aragón y otras muchas, es fundamental que no existe nada al azar, que Europa no se casa con nadie.
Es una humilde opinión. Simplemente, y para acabar, de verdad, y tenía pensado un discurso mucho más técnico con cifras, pero creo que a veces es mejor dejar 4 ideas claras, que sí que me gustaría, señora consejera, que le dejara, o que se lo transmitiera, estoy seguro que lo va a hacer, al señor Lambán y al señor consejero de Hacienda. 4 cosas que creo que he dicho y que todo el mundo que está aquí, todo el mundo, independientemente de la ideología, tiene claro. Y acabo con las 4 ideas, señor presidente. La mejor política social es la creación de empleo. Estos presupuestos no reactivan la economía. Segundo, se deben crear las condiciones óptimas para reactivar la economía de las pymes, principalmente, y luego atraer inversión para seguir creando empleo. En tercer lugar, muy importante, el gobierno no crea empleo, lo crean las empresas. Y en cuarto lugar, el gran problema social y el gran problema que existe en la calle es que los aragoneses y las aragonesas no tienen trabajo. Muchas gracias.